Los contextos en los que ocurren las desapariciones de mujeres y niñas, pues sí son distintos a los contextos en los que ocurren, pues desapariciones tal vez como del resto de la población, ¿no? Como de la ciudadanía. Yo veo que las desapariciones de mujeres y niñas ocurren en los dos espacios, ¿no? Ocurren en el ámbito público y ocurren en el ámbito privado, ¿no? O sea, tal vez a veces no queda como tan claro como el tema de cómo va a ocurrir una desaparición en el ámbito de lo privado, pero es que las desapariciones de niñas y mujeres responden a un contexto de violencia misógina, ¿no? Y la violencia misógina, pues, ocurre en el contexto privado y ocurre en el contexto público. Entonces, eh, yo o sea, como que lo visualizo desde este análisis de la violencia misógina y entonces por eso digo que ocurren en estos dos contextos. En el contexto público, yo observo que son las desapariciones que están relacionadas con la delincuencia, ¿no? O sea, ya sea con la delincuencia que puede estar relacionada con redes criminales o con lo que se denomina como, digamos que en la jerga jurídica, ¿no? Los delitos del orden común, que son feminicidio, violencia sexual, violencia que responde como a diferentes entornos, ¿no? Eh, y en el ámbito privado, esas desapariciones son el resultado de la violencia familiar y que justamente en esos dos contextos la desaparición puede ser la antesala del feminicidio, pero no necesariamente, ¿no? Y en el ámbito familiar es muy común que la desaparición, o sea, no es la regla, pero sí es muy común que la desaparición sí sea la antesala del feminicidio, lo que nosotros denominamos como el feminicidio íntimo o el feminicidio que cometen las parejas, exparejas o personas del entorno de confianza de la víctima, ¿no? También hay otras desapariciones en el ámbito público que son las que están relacionadas con la delincuencia organizada. Eh, muchas de ellas sí están relacionadas con la trata o con redes criminales con distintos fines de explotación y otras que están relacionadas con la delincuencia organizada que se dedica al comercio, ¿no? A la producción, comercio y de droga, ¿no? Entonces, digamos que la desaparición de mujeres y niñas en nuestro país, aunque tiene distintas características, o lo podríamos caracterizar de distintas maneras, todas corresponden, o bueno, todas, desde mi perspectiva, responden a un entorno de violencia misógina. En este contexto de violencia misógina, pues todas las mujeres estamos en un riesgo de desaparición y yo creo que todas somos susceptibles de ser desaparecidas. Sin embargo, creo que sí hay unas condiciones de vulnerabilidad que responden a los propios contextos y que justamente generan que sean grupos de riesgo, ¿no? Entonces, yo veo ahí sobre todo a las niñas, ¿no? Las niñas y adolescentes y a las mujeres jóvenes. Y sabes, mira, ya digamos que haciendo un análisis más, no sé, tal vez como más académico o más teórico, y pues es justo parte de los de las situaciones, es justo parte como del contexto que las personas que se dedican a la búsqueda, sobre todo funcionarios públicos, tendrían que estar entendiendo es que muchas de esas desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres jóvenes eh,
las que ocurren sobre todo en el ámbito público, pues están relacionadas pues, con la demanda de un mercado que se rige en el consumo, que se rige por el consumo de cuerpos, ¿no? Los cuerpos sexuados para uso sexual de quienes están demandando esos cuerpos, ¿no? Entonces, esas desapariciones de mujeres jóvenes, de niñas, de adolescentes, cuando ocurren en estos contextos de delincuencia organizada, yo creo que un número mayor de estas desapariciones son con finalidades de trata y de explotación sexual, ¿no? Yo creo que otros temas de esclavitud en ese análisis de esas desapariciones ocupan desde mi experiencia, de mi acompañamiento de casos, ocupan como un número menor. Y no sé, a mí me parece que las mujeres jóvenes adultas, desde lo que yo observo en los casos, es que de las mujeres jóvenes adultas, en su mayoría ocurren en el contexto de la vida privada, ¿no? Y que justamente responden a estos contextos de violencia familiar. Hay un sector que desde antes de que llegara Calderón al poder, el presidente Felipe Calderón, empezaba a ser objeto de desapariciones en el país. Desde mucho tiempo, pues, también se reportaba en los diferentes lugares donde se ejerce el trabajo sexual, desapariciones de mujeres, feminicidios, pues asesinatos antes se llamaban. Y nos empezaron compañeros de movimiento urbano popular, de organizaciones feministas, de organizaciones estudiantiles a decirnos fulana se desapareció. Y empezamos a ver que había un sector que no era el de las chicas que estudian en la escuela, en la preparatoria, en la universidad, que sí estudiaban en esos lugares, que no eran solamente las vecinas, sino que era un sector de mujeres adultas, unas menores de edad, entonces no obligatoriamente víctimas de trata, que estaban participando en actividades en lugares donde se ejerce la prostitución y que habían sido levantadas por alguien de estos lugares. Entonces empezamos a darnos cuenta que muchas bailarinas en el estado de Morelos, en el estado de México y aquí en Ciudad de México empezaron a ser levantadas, a no saberse de ellas, pero cuando se acercaban familiares y podíamos saber dónde fue el bar concreto de donde se la levantaron. Entonces nos tocó el caso de dos hermanas bailarinas, taiboleras, pero además trabajadoras sexuales, que ellas habían enlazado sus WhatsApp, las dos hermanas, y cada una sabía el lugar exacto, la ubicación GPS donde estaba la otra, y tenían palabras de seguridad, o sea, bien chingona las chicas. Y la hermana nos decía, es que mi hermana no me ha dicho ninguna de las dos palabras de seguridad, ni la de que todo está bien, ni la de que todo está mal, que son palabras que tienen que pasar desapercibidas en una frase y tienen que ser después para no repetirlas. Y nos dijo, a través de un mensaje de texto, mi hermana me dice que está en Puerto Vallarta, pero realmente está en la costera de Veracruz, de Acapulco. Entonces dijimos, puta madre, si está en Acapulco, pues allá probablemente sean los Zetas, ¿no? Los que están operando. Logramos conseguir el perfil del Facebook, el negocio, de la dueña del negocio y los clientes que se la llevaron, que tenían un módulo en un mercado de la Ciudad de México. Y entonces fuimos y pusimos los carteles a donde estaba el módulo de estos cuates en el mercado. Tapizamos el mercado con esto, mandamos la imagen de ella a través del Facebook a la empresa, a los clientes y a otras personas que tenían contacto porque no tenían configurada su seguridad. Entonces pudimos ubicar a todos y cada uno de ellos y a todos y cada uno de ellos mandarles el cartel y decirles que ahí se había
De ahí se la habían llevado estos cuates con fotos del mercado señalando cuál era el local. Y a los 3 días apareció la chica golpeada, psicológicamente ida. Llegó a la casa de su mamá, fuimos a verla y entonces habló un poco el primer día con él, pero ella señalaba, más que hablar en ese primer momento, señalaba los golpes que había recibido. Y bueno, pues fue objeto de violación por parte de varios hombres por todos lados, de abuso, de golpes y de amenaza de ejecución, ¿no? De que te apuntan con una pistola, te disparan y no tiene carga la pistola, ¿no? Porque como que vieron que estaban muy piados y esta Organización Urbano Popular sacó un cartel y el cartel se pegó en toda la calle de la entrada, que era 1 kilómetro, y que realmente era un riesgo haber pegado ese cartel porque solo tenía una entrada, era como un callejón para llegar al centro nocturno, pero se organizó una brigada y en menos de 10 minutos tapizaron todo de carteles, y cuando llegó la tarde ya los habían quitado la mayoría, pero ya estaban las fotos pues en las redes sociales. Entonces, bueno, ese fue un caso exitoso. En otros lugares yo creo que cuando haya pistas certeras de dónde se encuentran las mujeres o niñas o adolescentes que están en condición de trata, aunque no sepamos que están en condición de trata, pero que están aparentemente ahí retenidas, pues se tendrán que utilizar otras estrategias como las de Michoacán y como la que alguna vez una organización utilizó en Tlaxcala, que se enteró de que habían chicas de que tenían a 15 menores de edad, entre 13 y 17 años, y otras de 20 y tantos años, retenidas, ya habían sido violadas pues de manera sistemática durante un mes para que pudieran ingresar a las filas pues del trabajo sexual en la calle, de la prostitución. Lo que hicieron los pobladores del lugar fue ir a la casa de seguridad con antorchas, con escopeta, la señora Grandes, con chile piquín, en esto donde caen los niños, ¿cómo se llama? Rebozos. En Rebozos, porque son pueblos donde la gente se mueve en caballos, y entonces dijeron, tan pronto lleguen los que vienen a caballo, pobres caballitos, les vamos a echar el chile en la naricita para que tiren a estos cabrones, y los que tienen los fierros viejos, pues a responder con los fierros viejos, y así se rescató a 30 mujeres. Pero tenemos un episodio de fin del sexenio de Peña Nieto. Sí fue de Peña Nieto. No, porque no trabajó cuando Peña Nieto. Calderón. De Calderón. Tuvimos un episodio donde una señora nos ubica con ubicación GPS y todo, o sea, bien verga, casi no sabía leer y escribir, pero tenía el celular y sabía dar la ubicación GPS de 2 lugares que habían sido abandonados, no sabemos la historia, probablemente fueron pequeñas zonas de tolerancia abandonadas, que los sicarios pues lo tomaron bajo control, y los padrotes, y nos señaló 2 lugares con GPS donde tenían mujeres y adolescentes listas para ir a venderlas a Cancún, Quintana Roo, repartirlas. Y entonces le avisamos a un judicial que durante el sexenio de Felipe Calderón nos apoyó muy bien, un federal, que además, se ha dicho de paso, este país está lleno de contradicciones y estas luchas, fue integrante del CISEN y se dedicó al tema de la lucha contra la trata. Se dijo que no todo está dicho sobre todas las personas. Y pues ya con él, ubicados los lugares, fue y vieron el tema y dijo, vale, vamos a entrar. Lo planteó en su corporación. Ya se hizo todo el tema, no escuchamos noticias, dijimos, bueno, o lo guardaron en silencio o no se hizo, ¿no? Llegó la compañera encabronada, que hijos de la chingada, pinches federales no lo hicieron. Llegó el federal y le dijo a ella, no siempre se puede rescatar. Nos mostró videos. No, es que nos están llame, unas chicas, pero nos mostró videos donde se ve cómo llevan los camiones pues a las mujeres, camiones camuflados como de una marca comercial de refrescos, como de que aquí llevo galletas y la chinga, así como se llevan los polleros a los migrantes, pues, ¿no? De manera escondida. ¿Dónde está mi colega? Y nos dice él en tal punto, y nos da la ubicación GPS, dice,
De repente, de la nada, dice, salieron 30 federales. Dice, y esos federales, dice, le avisé a mi jefe, y mi jefe lo que me dijo es que sí podía intervenir, ¿no? O sea, que sí los podía detener, que sí podía actuar en contra de ellas. Dice, y cuando ya estábamos a punto de darles golpe de mano, llegan 3 camiones del Estado Mayor Presidencial a custodiar todos los vehículos y nos dijeron, no podemos tocar, no nos podemos meter con el Estado Mayor Presidencial. Claro. Se fueron a Cancún, Quintana Roo, dejaron gente, recogieron mujeres y se las fueron llevando otras hasta la frontera norte de los Estados Unidos para entregarle a policías del otro lado cargamentos de mujeres.